Hola, bienvenida de vuelta al podcast Arte en Femenino. Yo soy Sofía y hoy te quiero platicar de la famosísima Bauhaus, la escuela más influyente de arte, diseño y arquitectura del siglo XX. Obviamente también te cuento sobre las artistas de la Bauhaus y qué nos dice toda esta historia sobre la manera en la que tradicionalmente se ha separado el arte y la artesanía desde, como siempre, la perspectiva de género. En consecuencia de la revolución industrial, las condiciones de vida de la clase trabajadora cambiaron para siempre. Con la proliferación de nuevos sectores de la población, nuevos medios de producción y diferentes valorizaciones económicas a tanto los procesos como los productos, el arte también tuvo que transformarse. Es importante dimensionar que en este momento y en este lugar, particularmente en Londres, pero generalmente en Europa, el arte del que te estoy hablando era uno que generaba objetos. Diseño de muebles de madera, tapices decorativos, joyería, lámparas, piezas de cerámica, incluso tipografías o encuadernados de libros, y que consideraba todas estas prácticas como artesanías. El movimiento llamado Arts and Crafts o Artes y Oficios se convirtió en este momento también en un movimiento social en contra de la producción en masa y que valoraba sobre todo el trabajo manual. Y entonces, en 1919, la Escuela de Arquitectura, Diseño, Artesanía y Arte fue fundada por Walter Gropius en Alemania, que juntaba estos valores fundacionales del movimiento de artes y oficios sobre la industrialización y el valor del trabajo artesanal, pero agregaba la innovación y el desarrollo tecnológico y social. En el manifiesto publicado este mismo año, Walter Gropius escribió, abro comillas, arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía, porque no existe tal cosa como el arte por profesión. No hay una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. Creemos un nuevo gremio de artesanos, libre de las pretensiones de clase divisivas que se esforzaron por levantar una barrera orgullosa entre artesanos y artistas. Esforcémonos por concebir y crear el nuevo edificio del futuro que una cada disciplina, arquitectura, escultura y pintura, y que un día se elevará hacia el cielo desde el millón de manos de artesanos como un claro símbolo de una nueva creencia por venir. Entonces, esta utopía no era solamente crear diseños innovadores o un estilo de arquitectura único, sino básicamente construir una nueva y cambiada sociedad. Las personas al frente de las clases eran artistas reconocidos que mezclaban enseñanzas formales con prácticas en talleres, de los que había 8. El taller de piedra y escultura, el de muebles, el de diseño de vitral y mural, el taller de cerámica, el de textiles y tejidos, el taller de metales, el de encuadernado y finalmente el de impresión gráfica. Y el objetivo era un aprendizaje integral de estas disciplinas y medios para formar artistas creadores. Y de hecho seguía el modelo de comunidad democrático de las construcciones medievales cuando los estudiantes empezaban como aprendices, se convertían en oficiales y finalmente, si conseguían tener el éxito o sobresalir en la disciplina, se convertían en maestros y daban las clases de estos talleres. Todo el mundo creaba sin límites ni prejuicios porque la ideología fundacional de la Bauhaus era disruptiva, transgresora, democrática y progresista. Y así es como la recordamos, es como nos la han contado. Y en esta época en la que a las mujeres se les negaba la entrada a las academias de arte formales, hubo una promesa de equidad de esta escuela que atrajo a muchísimas mujeres a la Bauhaus. La política de admisión de la escuela dictaba que, abro comillas, cualquier persona con buena reputación, sin distinción de edad o sexo, cuya educación previa sea considerada adecuada por el comité de maestros, será admitido hasta donde el espacio nos lo permita. Esto causó que en el primer año de fundación había una cantidad 2 veces más grande de aspirantes mujeres que hombres, lo que nos habla de la gran aspiración e interés por el arte y el diseño de las mujeres y que creo que es importante reconocer porque luego hay una tendencia a creer que no había muchas alumnas en escuelas de artes porque simplemente no había ese interés, dejando pasar por alto que esto era en realidad algo sistemático y estructural que las dejaba fuera. Y como estamos hablando de un periodo posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, la mujer se volvió más visible pública y laboralmente. El voto femenino en Alemania se consiguió en 1918 y todo esto moldeó un cambio de paradigma para las mujeres que caracterizó todo este tiempo. Y en la Bauhaus esta nueva libertad era el pan de cada día. Las personas que decidían dejar una educación tradicional por esta alternativa nueva y experimental eran considerados rebeldes, era gente que no cabía en los moldes normativos de
una academia burguesa o de los valores tradicionales, y entonces es clarísimo por qué tantas mujeres querían ser parte de esto. Pero bueno, esto lejos de lo que la Bauhaus aseguraba significó un problema. Y en 1920, al año de la inauguración, Gropius se deshace del gran número de alumnas dictando lo siguiente. Abro comillas. Es necesario un severo proceso de selección en el preciso momento de la aceptación, particularmente para el sexo femenino, cuyo número es excesivo. Cierro comillas. Además, recomendó asignar directamente a cualquier mujer al taller de textiles y tejidos y que las alternativas para ellas fueran la arcilla o el encuadernado, con el claro objetivo de dejarlas fuera de espacios como los talleres de metales o madera. Muchas de las casi 500 mujeres que estudiaron en la Bauhaus en su existencia buscaron de hecho ser admitidas en estos talleres que no las aceptaban, y algunas lo consiguieron siendo la excepción, pero en los últimos años la escuela de arquitectura considerada la más importante de la Bauhaus no aceptó a ni una sola mujer. Y Gropius justificaba estas medidas diciendo que las mujeres simplemente no eran capaces de hacer trabajo pesado y que no podían estar en estos talleres por su propio bien y por el bien del espacio. De hecho, se creía en este momento que las mujeres no podían ver en 3 dimensiones y que trabajaban mejor en superficies planas o bidimensionales, lo que resultó en que el espacio femenino por regla era el de los tejidos. Una práctica que además de todo y contradictoriamente a los principios de la Bauhaus, no se consideraba arte, sino artesanía. Griselda Pollock, historiadora del arte especialista en estudios feministas postcoloniales, habla en su libro Diferenciando el canon de cómo el canon, que es esta norma que define qué es el arte y qué merece reconocimiento, al ser analizado desde una teoría feminista, resulta en un sistema elitista que justamente decide quién merece ser tomado en serio y quién no. Y solo llega a incluir a las mujeres según qué también encajan en las estructuras de poder, ya sea por su raza, su género, su clase o su sexualidad. Y esto lo vemos no solamente en la exclusión, sino en la devaluación sistemática de cualquier aspecto práctica estética asociado con las mujeres. En sus palabras, abro comillas, las obras tejidas, bordadas o cosidas de las mujeres han revelado que el intento del canon occidental de valorar por encima de todas las demás su cultura de las bellas artes mediante una jerarquía de medios, instrumentos y materiales reviste un carácter problemático, porque justo convierte el arte creado en lienzos, en mármol o en bronce algo culturalmente más avanzado que hacer lo mismo en telas, hilo, madera o arcilla. Así los materiales no son neutrales, reflejan la jerarquía impuesta por la historia del arte que privilegia ciertas técnicas y desestima otras, vinculadas generalmente con la artesanía y al trabajo manual que históricamente ha sido asociado a las mujeres. Y esto no se queda en el mundo del arte porque hemos interiorizado de manera inconsciente incluso los valores occidentales sobre la blanquitud como estándar, o el individualismo como un ideal, o el capitalismo como naturaleza, y entonces cuando vemos a una mujer morena con un niño en brazos vendiendo canastas que aprendió a hacer desde pequeña por una tradición de generaciones de mujeres, lo primero que decimos es ¿a cuántos lo menos? Los términos artes mayores y artes menores han sido denominaciones jerárquicas tanto en el estudio como en el aprendizaje de la historia del arte desde la antigua Grecia. Y en esto se consideran a la arquitectura, la escultura, la pintura y la literatura como artes mayores. Y por otro lado, las artes menores serían la orfebrería, la cerámica, el arte textil y el bordado. Y es importante cuestionar cómo estas denominaciones atraviesan la práctica artística desde el género y desde la clase. Las artes menores son consideradas artes decorativas y por lo tanto, según la lógica canónica, artes femeninas, arte para las mujeres. Y justo estas disciplinas y estos formatos son principalmente relacionados con la práctica artística artesanal de las mujeres. Y por esto es importante identificar el impacto y el significado de las limitaciones impuestas por la Bauhaus hacia las mujeres, no solo para ellas en ese momento, sino para las mujeres en el arte, el diseño y la arquitectura en la historia y en la actualidad. Para terminar este episodio te quiero contar un poquito de algunas de las artistas que sobresalieron en la Bauhaus y definieron incluso el estilo característico de esta ahora corriente artística. Gunta Stoltz fue no solamente una destacada alumna de textiles, sino que, de acuerdo a la estructura pedagógica de esta escuela, consiguió convertirse en maestra por su excelencia como alumna de esta disciplina y enseñar así a otras mujeres por al menos 3 años. Durante este tiempo, ella desarrolló estilos y técnicas que combinaban formas tradicionales
y formas nuevas de trabajar en telares, y buscó además un enfoque interdisciplinario en el que el diseño textil se convirtió parte del diseño de interiores y proyectos arquitectónicos. Mary Ann Brandt fue la primera mujer en ser admitida al programa de metalurgia de la Bauhaus y llegó incluso a ser directora de este taller en 1928. Ella diseñó particularmente objetos como sets de teteras o cafeteras, lámparas, ceniceros de metal, en esta particular estética atemporal tan representativa de la escuela que a mí personalmente me encanta. Y este estilo también se definió a través del trabajo de Gret Heimann Lovenstein. Perdónenme si estoy pronunciando horriblemente estos nombres. Ella trabajó principalmente la técnica de la cerámica y obtuvo mucho éxito después de graduarse de la Bauhaus. Como te decía, el estilo de la Bauhaus que aún encontramos en el diseño industrial, en la arquitectura, en el diseño gráfico y en el diseño escénico, es uno de mis favoritos de la historia del arte estéticamente. Pero de hecho, muy posiblemente es justo porque yo estudié diseño industrial. Lo conocí dentro de un discurso que lo idealizaba, que lo presentaba como una revolución no solamente artística, sino también social. Pero en esta historia que me contaron, no habían mujeres, no me mostraron textiles, no había cuestionamientos al sexismo de la escuela. Creo que es importante reconocer los sesgos en las historias que nos cuentan. Conocer la historia completa significa ver tanto lo bueno como lo malo, y cuando nos damos cuenta de lo que se omite, podemos preguntarnos a quién beneficia esa omisión. No podemos elegir qué nos gusta y qué no, pero sí podemos decidir qué relatos y qué categorías y qué criterios aceptamos sin cuestionar y cuáles estamos dispuestas a revisar. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero que lo hayas disfrutado mucho y no olvides compartir y contarme qué te pareció. Nos escuchamos pronto.